al apunte? A ver, espera. Porque tengo acá al lado la computadora y capaz La verdad que yo Dale. la definición y todo eso la saqué de internet. Ay, si pones más rápido que mirar. Bueno, ¿qué tiene Internet que no tiene el apunte? Internet es muy amplio y son temas, los de física, tanto los del segundo como los de, a ver, digo segundo, tercero, porque son los dos que doy física. A veces es hasta más complicado que lo que nosotros damos. A veces nosotros lo damos un poco más sencillo, entonces a veces ponernos a leer sobre diferentes temas en internet o mirar algún video, terminamos confundiendo, pensando que es re complicado y no es tan terrible. ¿Sí? yo me preocupo más por el tema de las fórmulas, porque, por ejemplo, en internet decían que presión es igual a fuerza dividido por aceleración, pero No, sobre área puede ser, sobre superficie. ¿Te acuerdas que nosotros el año pasado, eso. en algún ejemplo, dijimos, a ver, si yo voy en puntitas de pie o si voy apoyando la planta completa, decía en un lodazal, había un ejemplo del año pasado. Y cuando yo hablo de Sí. lodazal, sería una superficie llena de lodo, o sea, barro, ¿sí? Y entonces, Ujú. ¿qué hacíamos? Si yo apoyo el pie completo, tengo más área de apoyo, entonces me voy a hundir menos, es más, o sea, al tener mayor área tengo menor presión. También lo habíamos visto con el ejemplo de si nos paramos o nos acostamos en el colchón, ¿cuándo se hunde más? Cuando nos Cuando nos paramos. acostamos cuerpo completo, Cuando nos creo yo. acostamos. Si yo escribo Claro, sobre eso. área, en el apunte dice superficie, ¿sí? ¿Está? O sea que si ustedes se paran en el colchón, la presión es mayor porque el área disminuye. Y lo que nosotros veíamos en segundo año, o vimos solamente, no hicimos cálculos, vimos esta relación entre las variables. ¿Qué pasa con la presión? ¿Qué pasa con la fuerza? ¿Qué pasa con el área? ¿Sí? Y lo que nosotros habíamos visto es que si aumenta la presión es porque, por ejemplo, disminuye el área. Y si aumenta el área, disminuye la presión. ¿Está? O sea, son inversamente proporcionales porque está en el denominador. Y así la presión con la fuerza es directamente proporcional. ¿Sí? Si ustedes están sentados en la cama y agarran algo pesado, seguramente se hundan un poquito más. O sea, mayor fuerza, mayor presión. ¿Sí? En ese caso es directamente proporcional. Bueno, la definición de presión está en el... A ver, lo quiero abrir como material. Virginia, el trabajo, potencia y energía ya pasó. Eso no está. No está acá. Vamos a buscar entre lo último. Hola, ¿se unieron? ¿Ver más? Hemos trabajado bastante este año. Acá, mecánica de fluidos, página 27. Este es el que digo, apunte. ¿Vieron? El 13 de marzo lo subí. No El le 16 a estaban. mí me parece. Sí, el 16, perdón. Mm. Eso. El 16, el día que comenzamos entonces con la virtualidad. ¿Sí? Ah, ahí está. Ya entendí. Bueno, ahí está mecánica de fluidos. ¿Sí? Este es el 23. Ahí estamos. Ahí está. Presión. Bueno, me quedo ahí arriba. Cuando nosotros llegamos a mecánica de fluidos, que es la última unidad, no es que hayamos dado el cuadernillo completo, sino que haciéndole recortes llegamos. ¿Sí? Mecánica de fluidos. Concepto físico de presión. ¿Está? A ver, es la acción de una fuerza que actúa sobre cierta superficie, es directamente proporcional a la intensidad de dicha fuerza. ¿Está? La fórmula es esto que yo escribí acá, que está ahí arriba del texto ahora. ¿Sí?
Ahí tenemos la presión. Es el cociente, vieron que yo les dije que en el apunte aparece en vez de área, superficie. Es el cociente entre la fuerza aplicada y la superficie sobre la que actúa. La P es presión, fuerza aplicada es la F, y la S es de superficie. Yo ahí puse área porque ustedes me hablaron de área, ¿sí? Y la unidad, porque pregunta cuál es, en qué unidad se mide, la unidad es el pascal. Esa es la unidad del sistema internacional, ¿sí? Porque si yo tengo newton dividido metro cuadrado, a esa unidad se la llama pascal. Sí o sí, cuando saquemos la presión tenemos que poner Pascal, no otra cosa. ¿Qué pasa? Bien. Si en vez de ser, yo medí y me quedo en newton sobre centímetro cuadrado, la unidad la dejo en newton sobre centímetro cuadrado. No hace falta que la pase a pascales, ¿sí? Salvo que me lo diga el ejercicio. Si no, lo dejamos, si se puede, lo dejamos. Ahí están algunas equivalencias, ¿sí? Y después dice presión en sólidos, líquidos y gas. Y ahí definimos fluido. ¿A qué se llama? ¿Qué es un fluido para ustedes? Porque Algo yo lo saqué de líquido. internet. ¿Qué? Porque un fluido es una sustancia que se deforma continuamente bajo la aplicación de una tensión tangencial, por muy pequeña que sea. Bueno, fíjate lo que dice. Veo otra Llega cosa. no, Un no es líquido. otra cosa, ¿sí? De manera simplificada es un líquido. ¿Cómo? O sea, de manera simplificada, un fluido podría considerarse como un líquido. Líquidos y gases, todos los que no tienen forma propia, ¿sí? Un fluido y un líquido, perdón, un fluido puede ser un líquido o un gas, porque no tiene una forma determinada. Los sólidos sí tienen forma determinada, ¿sí? Un Ujú. cuerpo sólido transmite la fuerza, y en un fluido se transmite la presión a todos los puntos. Esa es la diferencia. Presión hidrostática, ¿sería esa también? Presión hidrostática. Creo que sí. Presión y densidad. Bueno, Yo lo saqué de internet también. Y puse la presión hidrostática es la presión que se somete a un cuerpo sumergido en un fluido debido a la columna de líquidos que tiene sobre él. bueno. Me ¿Y lo perdí, entendiste? me perdí en la primera parte. ¿Cómo? ¿Lo entendiste? Sí. O sea, la presión que tiene el cuerpo cuando está en una profundidad de un fluido. Es la O presión que sea, hay ponele. adentro, sí, en el Claro. interior, Ponele, el viste, punto de ese líquido. cuando estás muy abajo en el agua que se te tapan los oídos, bueno, algo así o no. Eso es la presión hidrostática. Claro, porque lo que aumenta es esa presión. Entonces acá aparece peso específico. ¿Qué es el peso específico? Yo estaba por acá, estaba buscando eso. Es Lo la estaba Una cantidad de buscando. constante. peso por unidad de volumen de una sustancia. Exacto, es cuánto pesa un metro cúbico, o sea, la unidad de volumen. Si estoy en metros cúbicos, es un metro cúbico, ¿sí? Si estoy en centímetros cúbicos, un centímetro cúbico, ¿sí? ¿Se imaginan un centímetro cúbico cómo sería? Bueno, ¿llegan ustedes a imaginárselo? No. Un centímetro cúbico, Eh, como si yo tuviera un cubito de o sea, de 2 cuadraditos por 2 cuadraditos. A ver, claro, algo así. todo el cubo con un centímetro. Claro, ¿se imaginan un cubito de un centímetro y un centímetro? ¿Sí? ¿Se imaginan así el cubito? Sí, Bueno, Sí. sí, sí. ese cubito tiene un volumen de un centímetro cúbico. Bueno, si ese cubito es de agua, pesa un determinado valor. Si ese cubito fuese de plomo, tiene otro peso. Si ese cubito fuese de aceite, tiene Claro. otro peso. Si ese cubo es de madera, tiene otro peso, ¿sí? Bueno, el peso específico es eso. Me indica, ¿sí? Cuánto pesa esa sustancia en la unidad de volumen. Cuando vieron el año pasado las propiedades intensivas y extensivas, vieron que el peso específico, que la densidad, es una propiedad intensiva, ¿sí?
No importa si tengo mucha o poca, ¿sí? A ver, si yo tengo un cubito de plomo, tiene un peso específico, por ejemplo, la densidad, me acuerdo, el peso específico no. 13,6 gramos sobre centímetro cúbico, por ejemplo. Si yo tengo 8 toneladas de plomo, tiene el mismo peso específico, porque el peso específico solamente me dice cuánto vale si tengo una unidad de volumen. ¿Está? Es una propiedad intensiva. No es que si tengo más plomo tengo más peso específico, no. En todo caso será más peso, pero no peso específico. El peso específico, ahí estaría el secreto. Es por unidad de volumen. ¿Se entiende lo del peso específico? Esos son como datos que necesitamos para después hacer los cálculos. ¿Sí? Si nos metemos en densidad, ¿qué hay de diferencia entre peso específico y densidad? Yo acá el peso específico lo voy a llamar yo PE. Para mí eso es el peso específico, ¿sí? No la letra griega que está ahí. La densidad sí puedo usar delta, pero yo la voy a usar para mí es delta si tuviera el pizarrón porque es fácil de dibujar. Ahora no sé cómo lo vamos a lo le ponga D, la D solamente. ¿Qué diferencia tiene esta fórmula con esta fórmula? Sin leer, que uno sí, tiene en la fórmula incluye el peso y el otro, en cambio del peso, es la masa. Claro, tiene un peso y exacto. una masa. Uno es peso específico, es cuánto pesa esta unidad de volumen, y en la densidad es cuánta masa hay en una unidad de volumen. ¿Sí? O sea, son muy similares. De hecho, peso específico lo puedo calcular como densidad por gravedad. ¿Por qué? Peso específico es peso sobre peso sobre volumen, ¿sí? Sobre volumen. Y a su vez, ¿el peso qué? El peso es masa por gravedad, ¿sí? ¿Ven? Esto es sobre volumen. A ver si se entiende la equivalencia. Yo sé que es lo mismo. Antes, para calcular la masa, yo hacía 1 por gravedad. Entonces, tenemos que ver acá con la gravedad. Si el peso específico es peso sobre volumen, ¿sí? Si miramos masa sobre volumen, ¿qué es? ¿Masa ¿Qué es sobre esto? qué? Masa sobre A masa volumen. sobre La volumen, densidad. densidad. La densidad, ¿sí? O sea que si yo hago masa sobre volumen, o sea, la densidad por gravedad, es lo mismo que el peso específico, ¿sí? Claro. Y es donde tenemos la relación entre peso específico y densidad. Bueno, bien, no pasa nada. Ahí tenemos entonces la vinculación. Pero lo más importante, o sea, son similares las definiciones. Lo más importante es entonces que se haya entendido a qué se refiere, ¿sí? Y ahí tenemos las fórmulas, las vamos guardando. Si quieren yo después le hago como el otro día, una página de fórmulas. Va Hasta a ser acá mejor, todas las ¿no? definiciones. ¿Sí? Hasta acá todas las definiciones. Ay, la presión hidrostática no llegamos a la fórmula. Está más abajo, seguramente. Voy a borrar. Sigo bajando y nos va a quedar todo ahí. Acá. ¿Sí? La presión hidrostática es. Ahí estamos. Es Rho, que eso es peso específico por altura. Es el peso específico por altura, pero altura es la profundidad a la que se encuentra. Y ahí tenemos la definición de presión hidrostática. ¿Sí? En vez de hablar de columna de líquido, acá es creo que había leído de la columna de líquido, que había leído
generaron. ¿Sí? Está la definición y ahí está la forma. Tenemos fundamental de la hidrostática, no estaba en esta parte, ¿no? Profe, dijeron mucho en este tiempo que se me cortó porque se me había apagado la compu. No, vimos densidad y peso específico. ¿Vos? ¿Dónde Ah, quedaste? sí, está bien que estaba explicando la diferencia entre cada uno. Claro, después volvimos allá, borro. Así, Ok, gracias. volvemos entonces a la tarea. Les escribo todas las fórmulas que tenemos hasta ahora. ¿Sí? Sí, Ay, gracias. miren qué feo que quedó acá este dibujo. Bueno, no sé si se entiende. ¿Cuánto me profesora? Ay, qué mala la profesora. ¿Cuánto ejercicio que le dio? Bueno, no es tan terrible. Profe, una pregunta. ¿Sí? Entonces, la unidad de medida de la presión son, En el sistema a ver, internacional es Pascal. Pascal. Para Sí. la presión, espera. Para el peso específico y para la densidad se usa kilogramos sobre metros. Kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? O gramos Ajá. sobre centímetro cúbico. Por ejemplo, acá tenemos, mira, esto es peso específico, es gramo, fuerza, por eso es peso. Sobre Mm. centímetro cúbico. Esto es un peso específico, ¿sí? Y para la Igual, presión, igual yo después ahora les cuento cómo se pasa, que no es tan terrible. ¿Cómo me decís? Y para la y presión, para la hidrostática, el Pascal también. Es una ah, presión nada más que en fluidos. Entonces, acá vamos a escribir Profe, una consulta, disculpa que te interrumpa. ¿Cómo era lo de la densidad? ¿Cómo se medía? la densidad, se ¿Cuál puede es la medir unidad? en La unidad. gramos sobre centímetro cúbico o kilogramos sobre metro cúbico. Es lo Ok, que vamos a usar nosotros. gracias. Presión. Entonces tenemos dos fórmulas de presión. Una es la que dimos el año pasado, la charlamos el año pasado. Pongo área o superficie, lo que a ustedes les parezca está bien. Y la otra es la presión en los fluidos, o como si fuese más fácil de calcular en los fluidos. Pero es presión también. ¿Sí? Se llama hidrostática porque es de un fluido. Por H. ¿Está? Entonces, acá, en blanco la cosita. ¿qué ejercicio estamos haciendo, profe? No, ¿El no, no 3? estamos haciendo ninguno. Estamos escribiendo las dos fórmulas. Para presión tenemos estas dos formas. ¿Sí? Después vimos que peso específico es igual a peso sobre volumen. Y que densidad Densidad que, es masa dividido eh, volumen, puede ser. bien, yo la voy a llamar con la letra D, ¿está? Porque no tengo ahí acá las letras griegas. Pero bueno, B mayúscula es volumen, ¿sí? Porque B minúscula era velocidad. Pero fíjense acá con las P, no quiero que se me confunda con las P. P mayúscula es peso, P minúscula es presión, Mm. peso específico, ¿sí? Entonces ahora sí, vamos a ver si empezamos a resolver el 1, ¿sí? Dice, calcular la presión que ejerce una persona. Ahí tengo el peso de la persona porque me dicen los newtons, ¿sí? Esto es dato, el peso es 784 newtons sobre el suelo, ¿sí? Que la superficie de la parte inferior de su calzado es esta. Para cada pie, ¿cuántos pies suponemos que tiene una persona que tiene 2 pies? Si no perdió Dos. ninguno. 2.
Sería 2. O sea que 0,4 sería, metros cuadrados. bien, el área es igual a ¿cuánto? 4. 4. 0,4 metros cuadrados, ¿sí? Pongo ahí el cuadrado así. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la presión? ¿Qué cuenta vamos a hacer? Fuerza Fuerza sobre área. sobre área. Bien, la fuerza que ejerce la presión cuando uno está parado es el peso de la persona, Claro, es lo ¿sí? mismo que el peso. ¿Está parado sobre qué superficie? 0,4 metros sobre 0,4 segundos metros cuadrados. cuadrados. Exacto, 0,4 metros cuadrados, que es entonces sus 2 pies. Por lo tanto, la presión va a ser igual a 1960. Sí, 1960. 960. Bueno, no puede ser 1900. Ah, sí, dividido, perdón. Y ahora bien, Newton dividido metros cuadrados nos da Pascales. pascales. Porque tenemos sistema internacional, nos da sistema internacional, ¿sí? Y ahí terminó el ejercicio 1. ¿Está? ¿Cómo es eso del sistema internacional, profe? El sistema O sea, internacional es eso, el que lo dimos sí, al eso sí lo primer entendí. semestre de clases. Y lo vimos el año pasado. Hay sistemas hay un sistema, por ejemplo, nosotros medimos longitud en metros. Yo puedo medir longitud en metros, en pulgadas, en pies, millas, ¿está? Sin embargo, nosotros usamos el metro. En el sistema internacional es el metro. Por ejemplo, la Ok, temperatura se mide en Celsius, en Fahrenheit, en Kelvin. Nosotros usamos Celsius, pero el sistema internacional tiene el Kelvin como unidad más importante, la unidad del sistema internacional. ¿Sí? Cuando se trabaja, recuerdan que el año pasado las vimos a las 3. Hay una equivalencia, yo puedo pasar de una unidad a otra, eso es lo que sabemos. Por ejemplo, una pulgada, ustedes saben que es más o menos 2,5 centímetros. Hay siempre alguna equivalencia para pasar de una a la otra. En este caso, como el Newton es del sistema internacional, porque nosotros manejamos casi siempre el sistema internacional, el metro es el sistema internacional, entonces el pascal es la unidad, ¿sí? A ver, miramos acá. Acá no me pide la presión en pascales, así que sí o sí tengo que tener todo el sistema internacional, ¿sí? Significa que acá que dice centímetros, lo voy a tener que pasar a metros, porque el centímetro no es el sistema internacional, ¿no? Entonces, ¿qué ejerce una mesa? Sobre una mesa, un libro que pesa 4,2 newton, ¿sí? Y está apoyado sobre un rectángulo. ¿Estamos? O sea que estas deben ser las medidas del libro, ¿sí? ¿Cómo hago para calcular si tengo las 2 dimensiones del libro para calcular cuánto es la superficie? 30 por 18. Bien. Y si yo lo quiero calcular en el sistema internacional, Hay que pasarlo de centímetros a metros y después multiplicar. bien, 0,3, y este va a ser entonces 2 lugares, 0,18. ¿sí? 0,18. Entonces ahí calculamos el área y me dicen ustedes cuánto vale el área. 0,054. ¿Puede ser? Sí, puede ser metros cuadrados. Es muy chiquitito. Imagínense un metro cuadrado, es casi 1 metro por 1 metro. ¿Sí? Si yo tengo un libro, es más chiquitito que el metro cuadrado. Bien. Entonces tengo Una ahí el peso. consulta, ¿cómo llegaste a eso? Disculpa. O sea, ¿cómo llegaste a esa medida? ¿A cuál? A la Al 0,054. multiplicamos base por altura de un rectángulo. Que ¿Sí? Yo les sería pregunté cómo 30 calculamos. por 18. 30 por 18 me va a dar en centímetros. Ajá. ¿Sí? Yo lo necesito en metros, entonces por eso lo corrimos de 2 lugares. ¿Sí? Recuerden Ok. que si acá tengo el centímetro, ahí está el decímetro y acá está el
metros. ¿Sí? Por eso nos queda el 0, ahí ponemos un 0, y acá también 2 lugares, va ahí la coma, 0, para que en vez de ser centímetros sean metros. ¿Estamos? Y ahora sí, me dicen ustedes cuánto les da la presión. Si tengo el peso del libro y tengo el área de ese libro en el cual está apoyado. ¿Cuánto da? ¿Sí? 77,78 pascales. ¿Vieron eso? Profe, para una consulta, profe. 30 por 18 da 540. ¿Y Ujú. cuántos lugares lo tengo que correr? ¿Cuántos lugares lo tengo que correr? O sea, solo, te gusta a vos enredarte. Nosotros tenemos, ¿Cómo? está bien, de centímetros a metros, ¿sí? Lo que Sí. hacemos es dividido, no está dividido 100, ¿sí? 100. Un metro tiene Sí. 100 centímetros. Pero vos estás pasando ahora de centímetros cuadrados a metros cuadrados. O sea que vos tendrías que dividir por 100, pero al cuadrado. ¿Entiendes? Sí, entonces tengo que hacer 100% y lo divido. Claro. Y me decís si te da lo mismo. Me da 10.000. Bueno, ahora entonces tú Sí, me da 540 0,054. Sí, ahí es está. lo mismo. ¿Sí? Ok, Lo gracias. podemos hacer el pasaje antes o lo podemos hacer el pasaje después. No se olviden que si acá ya tengo una potencia, no es más lineal ese pasaje de una unidad a otra. Bien. Y después cuando hacen entonces el peso, 4,2 dividido 0,054, porque es peso sobre área, les da la presión esa que tenemos ahí. Yo ahí voy a guardar, porque en un minuto se corta. ¿Sí? Y volvemos a conectarnos un ratito más. Sigue grabando, profe. Sí, yo sí. Siempre, ustedes si miran algunos